Bueno, yo voy a hablar de la presidencia de Perón. Voy a dar un contexto social, histórico, económico de lo que fue la presidencia de Perón, que comienza en el año 1946 y luego termina en el año 1952 para luego ser reelecto y comenzar su segundo mandato hasta 1955. Luego tiene una presidencia en 1973 y luego él en 1974 fallece por una insuficiencia cardíaca, y la que queda en el poder es su vicepresidenta, que era en ese entonces Isabelita. Bueno, antes de hablar de la presidencia de Perón, quiero hablar un poco de cómo estaba el país, tanto económico, político, social y educativo, antes de lo que fuera la presidencia de Perón. En el contexto económico, antes de la presidencia de Perón, Argentina era un país agroexportador y la educación se veía como una excepción estatal para integración. En el contexto político éramos etilistas y la escuela se utilizaba para una ciudadanía liberal. En el contexto social teníamos mucha inmigración europea y teníamos la alfabetización básica, que era la ley 1420. En el contexto educativo era centralizado y el foco se ponía en primaria para la nacionalidad. Cuando asume Perón, en el contexto económico podemos ver la industrialización y la educación como inversión en capital humano para fábricas. En el contexto político era populista y se promovía la incorporación de masas vía sindicatos y escuela con doctrina peronista. Y en el contexto social teníamos la migración interna, integración de cabecitas negras vía derechos sociales, y en el contexto educativo teníamos lo que vendría a ser la expansión masiva, la técnico profesional y la universidad obrera. Perón asume en 1946, como ya lo dije, tras un golpe militar y elecciones, en una Argentina post-depresión y Segunda Guerra Mundial, con migraciones internas masivas del campo a la ciudad y demandas obreras crecientes. Políticamente su peronismo funcionó nacionalismo, populismo, y fue incorporando sindicatos y descamisados al poder, con Evita como figura clave. Económicamente impulsó la industrialización por sustitución de importaciones, la redistribución de ingresos y las estatizaciones, pero con inflación y dependencia externa. Socialmente promovió justicia social, derechos laborales, vivienda y salud para las masas, reduciendo la desigualdad, pero generando conflicto con la élite. En la educación, Filmus describe como el auge del Estado benefactor, donde la escuela se convierte en herramienta de integración social y económica, expandiendo acceso para migrantes rurales y formando mano de obra industrial. Narodowski reflexiona sobre cómo épocas pasadas priorizaban inclusión masiva, contrastando con desafíos actuales de globalización. Y bueno, eso es básicamente. El eje de la educación, leyes, propuestas y aspecto político desde el contexto social económico, es sobre lo que voy a hablar ahora. El eje es la educación como pilar del peronismo, un derecho social para integrar masas y formar trabajadores, reflejando el shift del Estado benefactor. Filmus explica que a diferencia del liberal, acá la educación es parte de políticas sociales amplias, respondiendo a industrialización y urbanización. Las leyes principales me olvidé la palabra. Que se hicieron en la presidencia de Perón, es la Ley de Enseñanza Religiosa, que fue en 1947, que convierte el decreto de 1943 en ley, incorporando catolicismo en escuelas públicas. Después la Constitución, en 1949,
incluyó educación como derecho social, gratuita y laica. Y por último, el primer plan quinquenal, que son reformas curriculares para vincular educación y trabajo. Las propuestas educativas que hubo durante la presidencia de Perón fueron la expansión de matrícula, la creación de la Universidad Obrera Nacional para obreros, promoción de investigación científica ligada a la industria. Después, políticamente, se usó la escuela para doctrina peronista, textos con lemas como Perón cumple y movilizaciones estudiantiles. Socialmente, ante la migración rural, escuelas como la Socializadora, y económicamente alineado con el CEPAL, educación para capital humano, reduciendo el analfabetismo al 13%, pero con déficit, Dios. En el aspecto político, la educación como instrumento de poder. Filmus nota el rol en redistribución y legitimación, diferenciando roles laborales. Bueno, acá lo que voy a hacer es como una enumeración de las distintas propuestas en los distintos ámbitos que estamos analizando. En el ingrediente económico, la formación técnica, que el resultado fue la mano de obra para industrias como universidad obrera. El ingrediente social fue la expansión inclusiva. Como concepto se tomó la función social como integradora. En el ingrediente político, la doctrina peronista en currículo. Y eso fue básicamente. Después, para fundamentar con la bibliografía, con lo que vimos fue con la función social de la escuela de Lorenzo y Etchegoyen, la escuela como homenajizadora de valores urbanos y diferenciadora de roles. Básicamente, por el lado de Etchegoyen, transmite una ideología peronista, y Lorenzo integra migrantes, previene amonia, pero no resuelve desigualdades profundas. Después, con el texto de Narodowski, critica desencantos actuales en Perón, educación para inclusión social económica, preparando para el siglo XX industrial, pero ignora desafíos globales como creatividad en contra de la conformidad. Y por último, el filmus de aproximación histórica. Perón encarna el benefactor, educación como derecho y inversión, expansión técnica, pero déficit de ciudadanía a trabajo con rol político en socialización. Y bueno, esa sería mi exposición sobre el contexto económico, social, político e histórico de la presidencia de Perón.